Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora el video 2, donde vamos a ver más específicamente qué es un proyecto ejecutivo. En el video anterior dimos un panorama general de la asignatura y su estructura y algunos lineamientos que tienen que ver con este concepto del proyecto ejecutivo. Básicamente hay un concepto que me gusta transmitirles, que el proyecto ejecutivo es pasar del qué vamos a hacer al cómo lo vamos a hacer. El qué vamos a hacer es un campo exclusivamente del anteproyecto, donde está la parte proyectual, creativa, la que da respuesta a los programas, la que se ajusta a la situación económica, a la situación técnica, a la situación normativa puede ser un concurso de arquitectura, un concurso de ideas, puede ser lo que le presentamos a un propietario para aprobar y generar la contratación o la ejecución del proyecto. Quiero que veamos ahora una presentación donde vamos a ir comentando cada uno de los elementos. La vemos. En esta presentación vamos a ver lo que compone un proyecto ejecutivo. ¿Qué es el proyecto ejecutivo? Básicamente, como comenté recién, el concepto podríamos resumirlo en pasar de qué al cómo, qué vamos a hacer a cómo lo vamos a hacer. Es el conjunto de información que a partir del anteproyecto, que ya hemos conversado, que es donde plasmamos la idea y la solución y la respuesta a las necesidades y al programa, a partir de ese proyecto se definirá todos los aspectos de la obra a realizar. Es el instrumento por el cual se puede llegar a conocer todos los materiales a utilizar, los sistemas, los procesos de ejecución de la obra, sus costos, sus tiempos y la logística que requerirá. Lo que contiene el proyecto ejecutivo como una definición es el conjunto de documentos escritos, gráficos, que definen a partir del anteproyecto con exactitud y claridad todos los aspectos de la obra a realizar. Estos aspectos van desde las planimetrías generales hasta los mínimos detalles constructivos, su materialidad, sus procesos y sus calidades. Como ya comentamos antes, el tipo y cantidad de documentos que componen este proyecto ejecutivo va a depender del tipo de obra a documentar. Las obras son distintas, las documentaciones son distintas. Pero en general hay como un estándar, que es el que vamos a ver en este curso, del proyecto ejecutivo, y está compuesto básicamente de tres tipos de información. Los documentos escritos, que en general poco hemos visto de esto en la facultad, en el curso de la carrera, porque obviamente la carrera se enfoca más en los aspectos gráficos proyectuales, pero es una parte importantísima en los proyectos ejecutivos todo lo referente a documentos escritos, que ya los vamos a ver. Documentos gráficos, ya hemos hablado, documentos 3D o modelos. Dentro de los documentos escritos tenemos las memorias descriptivas, las memorias técnicas. La memoria descriptiva es un documento que sin duda debe acompañar a todo anteproyecto, porque en los anteproyectos no vamos a mostrar, por ejemplo, las características del terreno, tampoco posiblemente podamos hablar sobre las infraestructuras, qué tipo de calefacción, climatización, qué tipo de instalaciones especiales puede llegar a tener. Y entonces ahí toma bastante o toma fundamental importancia una memoria descriptiva, donde aparte de los dibujos del anteproyecto tengamos escritos los alcances y los componentes que enmarcan y definen la calidad y los tipos de trabajos que se van a hacer. Las memorias técnicas, pliegos y contratos, especificaciones generales, especificaciones técnicas generales y particulares, los cómputos, los presupuestos, las curvas,
curvas de avance de obra, curvas de seguimiento, los diagramas, todo lo que son planillas en general, planillas de carpintería, planillas de locales, planillas de iluminación y ventilación, planillas de materiales. Y un elemento que es muy importante cuando estamos armando una licitación, por ejemplo, para cotizar, que es la folletería. De todos los materiales, especialmente de terminación, pero en general de todos los materiales, es importante adjuntar un folleto porque nos da una idea también de la comercialización en cuanto a sus medidas y también muchas veces de los transportes y cómo se guardan determinados materiales en la obra. En muchos casos ocurre que materiales costosos son guardados en forma incorrecta en la obra y se echan a perder. Y esto implica todo un problema, un dolor de cabeza, porque a veces el desconocimiento, a veces son materiales nuevos que no estamos acostumbrados a manejar. Para ello son los folletos, para leer no solamente las presentaciones comerciales, sino también cómo debe guardarse esos materiales y por supuesto cómo deben colocarse fundamentalmente, pero también es importante el tema de cómo se estiban en los depósitos. Estos son ejemplos de planillas de avance de obra por porcentajes y por dinero, por montos, curvas. La curva negra corresponde a la curva de proyecto, la curva inferior y superior serían como los límites en cuanto a la obra puede estar avanzada o demorada, serían como los máximos aceptados en muchos casos en los pliegos. Si uno sale de esas curvas, empiezan a haber multas o porque la obra está atrasada o porque no se han hecho las inversiones correspondientes. Esto es un ejemplo de folletería donde aparece un típico termotanque, donde están las características técnicas, la vida útil y especificaciones de conexiones, de diámetros de cañerías, etcétera, que es información que vamos a necesitar. Los gráficos, bueno, un poco lo conocemos, planimetrías, altimetrías, planos de urbanización, fundamental los planos de urbanización, cuando la escala del trabajo lo justifica. Planos generales de arquitectura, ya los conocemos, arquitectura, estructuras, sanitarios, eléctricos. Planos de replanteos, en general, para ver cómo de alguna manera llevamos al terreno las dimensiones de nuestros planos de arquitectura o de estructura. Hay todo un sistema de graficación y de replantear los edificios tanto en el terreno como en los pisos superiores cuando se tratan de tabiques o en alturas, en el caso de los cortes, alturas estructurales, fondos de losa, dinteles, que es información que necesitamos plasmar en documentación. Todos los detalles constructivos que se necesiten hacer. Despieces, los despieces es una documentación sumamente útil en la obra porque estamos acostumbrados a ver plantas y cortes, pero nunca tenemos la posibilidad de ver las cuatro caras de un ambiente. Entonces el despiece es como tomar las cuatro caras y desplegarlas una al lado de la otra, sea de la habitación que sea, o de un laboratorio, o de un quirófano, o de una cocina, de un restaurante, de un hotel, y en ese despiece marcar todos los elementos que van en la pared en forma vertical, enchufes, conexiones de gas, previstos para secamanos, previstos para la iluminación de un espejo que va retroiluminado, bueno, todo lo que corresponde a esa pared que muchas veces no, que en la planta es imposible de marcar. Toman muchísima importancia los despieces, especialmente en las zonas húmedas, en los baños, en las cocinas, en las lavanderías, en los laboratorios, porque, bueno, en esos ambientes especialmente hay mucha infraestructura en las paredes. Escantillones, estos cortes donde tomamos de las fundaciones a la cubierta todas las alturas, todos los detalles y todos los detalles que pueden llegar a aparecer que tengan que ver con eso.
Acá tenemos algunos ejemplos. Esto es un terreno donde evidentemente parecería que es un terreno urbano normal, sin embargo las curvas de nivel nos indican que tiene unas importantes diferencias de niveles que tenemos que tener muy en cuenta. Primero para la etapa del anteproyecto que supuestamente no abordamos nosotros y alguien lo habrá tenido en cuenta, pero también en el proyecto ejecutivo porque deberemos hacer movimientos de suelos y la única forma de verificarlo es a través de esta información comparada con el proyecto previsto. Entonces ahí va a salir qué partes tenemos que rellenar, qué partes tenemos que excavar, cuánto material tenemos que retirar, etcétera. Planos de urbanización, comentamos, estos son planos típicos de loteos, donde empieza a haber información de los forestales, de las cunetas, de los canales pluvio-aluvionales, curvas de nivel, ya la nomenclatura de las manzanas y de los lotes. Bueno, toda esta información es muy importante en este tipo de planos urbanísticos. Y detalles de todo tipo, en este caso hasta detalles de señalética para un barrio, donde tiene que estar el perfil de la cuneta indicado, donde tiene que estar la señalética de las calles, los carteles, las paradas de micros, etcétera, con sus correspondientes códigos de colores y ubicados con respecto al barrio en qué lugar debe ir cada uno. Bueno, y luego, aparte de la documentación escrita y gráfica, tenemos también modelos 3D, que son los renders, las animaciones, videos, maquetas, modelos a escala, todo esto que nos acerca ya visualmente a la realidad de cómo van a quedar los proyectos. Esto, si bien es un trabajo que tiene más que ver con el anteproyecto para mostrar el proyecto, en la documentación de proyecto ejecutivo es muy importante porque también verificamos eh, o comprobamos lo que se proyectó en el anteproyecto con respecto a los modelos terminados. Renders, maquetas, volumetrías, bueno, modelos. Ahora vamos a ver otro video rápido de cuál sería la ubicación en el proceso proyectual. O sea, desde que un cliente nos contrata o una empresa nos llama al estudio, hay una serie de etapas que habrá un primer estudio preliminar, luego habrá un anteproyecto y luego el anteproyecto, una vez que el trabajo ya está confirmado y se va a empezar a desarrollar, empieza a intervenir no solamente nuestra tarea como proyectistas y arquitectos, sino el proyecto ejecutivo es un trabajo eminentemente grupal, porque van a intervenir diferentes especialidades. Normalmente el arquitecto no abarca todas, si bien el título lo habilita, pero una cuestión de roles y de tiempos. Sería muy complicado en trabajos de mucha escala estar desarrollando toda la documentación, desde las planimetrías a buscar folletería o hacer planos sanitarios, planos, balances térmicos, impacto ambiental. Generalmente eso, si bien, insisto, el título nos habilita, cuando se trata de proyecto ejecutivo, primero el tiempo muchas veces no es bastante limitado para el desarrollo, pero por otro lado hay especialistas en cada cosa. Entonces es un trabajo eminentemente de equipo. Entonces el primer paso es armar un equipo con la gente idónea para desarrollar estructuralistas en la parte de proyectos, instaladores en las partes de instalaciones y especialistas en estudios de suelo, en impacto ambiental, en incendio, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver un poquito ahora ese rubro. Vamos a ver la ubicación del proyecto ejecutivo dentro del proceso de diseño. Tenemos un primer momento que es el encargo del trabajo, donde realizaremos un estudio preliminar que tendrá que ver con todos los elementos del lugar, de las condicionantes económicas, de las condicionantes técnicas, de las condicionantes
en cuanto a las normas, a la parte normativa, y a partir del cual elaboraremos el anteproyecto. Esto conceptualmente, para tenerlo claro, vendría a ser un concurso de anteproyectos. Normalmente todos los concursos de arquitectura terminan en un anteproyecto, o sea, es hasta el nivel de anteproyecto. Luego, al ganador del concurso, muchas veces se le ofrece el desarrollo del proyecto ejecutivo. A veces está en las bases o a veces lo puede hacer otro equipo de gente especializado en eso. Luego de la aprobación del anteproyecto, hay definiciones, memorias descriptivas, como comentamos, sistemas constructivos, parámetros y protocolos, equipo de trabajo, es el paso siguiente. Una vez que está armado el equipo de trabajo que va a intervenir, se hacen los ajustes del proyecto, principalmente adecuándolo a normas. Esta parte del desarrollo del proyecto es más específico nuestro de los arquitectos, los planos de permisos. Los planos de permiso le vamos a llamar siempre a los planos municipales. Arquitectura, estructura, sanitario eléctrico, para gestionar una aprobación y generar una ordenanza donde nos autorizan a iniciar la obra. Planos generales de arquitectura, planos de detalles, planos de replanteo, planos de despieces, planos de espacios exteriores, etc. Estas definiciones realimentan los ajustes generales del proyecto y nos empiezan a dar las pautas para dar instrucciones a las instalaciones, al equipo que va a desarrollar las instalaciones, electromecánicas, corrientes débiles, sanitarias, gas, termomecánicas, incendio, energías renovables, etcétera, etcétera, de todas estas instalaciones. Esto a su vez realimenta los parámetros generales del proyecto. Vamos trabajando en las partes con el equipo de estructura, los ingenieros estructuralistas, se define el sistema constructivo, cálculo estructural, verificaciones sísmicas. Seguimos realimentando el proyecto, estudio de impacto ambiental, estudio de suelos, especificaciones técnicas, cómputos y presupuestos, curvas de inversión, armamos los pliegos. Todo esto sigue realimentando los ajustes generales del proyecto. Algunos estudios específicos, como puede llegar a ser en algunos casos de temas muy especiales como temas de salud, temas aeronáuticos, temas que tienen que ver con seguridad de manejo de explosivos o cosas así, deberá llevar algunos estudios específicos. Y en definitiva, este paquete de todos estos elementos que acabamos de ver nos van a llevar, que es el proyecto ejecutivo, en definitiva a poder hacer un llamado a licitación. El llamado a licitación, para que las diferentes empresas se puedan presentar a contratar, debería estar suficientemente especificado en todo lo que acabamos de hacer. Este sería el proceso proyectual. A partir de este momento, la licitación se adjudica, podemos contratar la obra y en definitiva empezará esta otra etapa que es específicamente trabajos de obra. En el próximo video vamos a hacer un repaso de lo visto aquí y mostrar ejemplos de documentación hechos por los mismos alumnos de cursos anteriores.